Con lo que yo entonces descubrí el Evangelio y con lo que he descubierto después con lectura y estudio, María era una joven nazarena, joven, que se desposó con un joven nazareno pobre, José, que era carpintero, pero que no era solamente carpintero, también herrero y albañil y recolector de frutos y espigas. Porque en aquel pueblo Nazaret, un pueblo de 20 familias que vivían en casas hechas en excavaciones en la ladera de la montaña, eran muy pobres. Y aquel vecindario no podía dar trabajo para un carpintero. En los estudios he podido descubrir que también José se marchaba al pueblecito cercano, Caná, y posteriormente a un pueblo más importante, Cafarnaúm, en busca de trabajo. Y que María le acompañó muchas veces en las tareas de la recolección del campo, en el estigueo, porque había que comer todos los días y el trabajo no daba de comer, no daba para comer todos los días. Y había que buscar donde fuese y lo que fuese para poder subsistir. Pero descubrí que María tenía un corazón noble, abierto, que ella iba descalza por la calle, pero con su corazón realmente y sus manos muy abiertas. Era una maravillosa vecina, siempre sensible al sufrimiento de los demás. Por eso cuando, a continuación del Evangelio que se ha proclamado aquí, descubrió que su prima Isabel estaba necesitando una ayuda porque ya estaba de unos meses en gestación, se le ocurrió enseguida irse hasta Ain-Carim, en las montañas de Judea, a 7,5 kilómetros de Jerusalén, para prestarse como una sirvienta, como una criadita, como alguien solícita que la ayudase. Y que ahí, a servirla, al mismo tiempo llevó el fruto de sus entrañas, que era gozo y alegría. Por eso cuando ella entró por las casas de su prima, el niño que llevaba en el seno su prima Isabel saltó de gozo. E Isabel también interrumpió en un grito de júbilo. María llevaba algo que nadie como ella pudo llevar. Y a continuación, después de aquellos saludos, después de aquel encuentro maravilloso con aquella pareja de ancianos, Virginiana, Isabel, Zacarías y Isabel, María pronunció en un himno de alabanza a Dios, porque le había mirado como una esclava pequeña, que había mirado su pequeñez y la había enaltecido, y a partir de ello proclama que Dios es el Dios de los pobres, que el Dios es el que se preocupa realmente de los menesterosos, de los que pueden poco, de los que significan poco, como los pequeños, como los marginados. Ahora sí, mis queridos hermanos, yo veía que la Virgen ya no estaba tan alta, coronada con una corona de oro y pedrerías, y cubierta con un manto de reina. La veía como una mujer de pueblo, sencilla, y a esa mujer ya le podría yo ver madre, porque yo la única referencia que tenía una madre que se llamaba Carmen. Ahora ya la podía comprender como madre, porque también mi madre era una trabajadora que se casó con un hombre trabajador que tenía 6 chiquillos a quien dar de comer y que pasó mucha necesidad. Ahora sí la comprendo. Y ya mi María no la veía lejana, la veía muy cercana, muy metida en mi corazón. Pero me pregunté, ¿y esta María que yo he descubierto en el estudio del Evangelio,
es mi patrona, la Virgen de la Estrella, la Madre Coronada. Es que mis antepasados, mis abuelos, interpretaron mal aquella leyenda, aparición de María al pueblo presentándose como patrona y madre de esa comunidad. Se equivocaron. Y buceando en esa leyenda, en esa aparición, descubrí que María se había aparecido en el pasto cuando se estaba recolectando el trigo, y que se había aparecido no al dueño de la finca, ni siquiera al manijero, ni siquiera a aquellos forzudos segadores. Se había aparecido escogiendo al más pequeño, al más insignificante, al servidor, al zagal. Y se apareció en un pozo lleno de agua donde iba aquel zagal a recoger agua para saciar la sed de sus compañeros. Me manifestaba a ella con ese gesto que no era agua. El agua es símbolo de Dios, es el Dios presencia en el mundo dando vida. El mismo Jesús había dicho: el que tenga sed que venga a mí, y yo saciaré su sed, y se hará en su interior una fuente que saltará hasta la vida eterna. María no era Dios, María no era Jesús, era el pozo, porque el agua aquella no podía ser recogida si no hubiera sido almacenada por aquel pozo. María era el pozo que contenía la vida que era Jesús. Un pozo abierto, un pozo dispuesto a saciar sed de todos los que tenían sed, especialmente a los sencillos, a los pobres, a los trabajadores del pozo en medio del campo. Y se apareció como estrella. La estrella no es la luz, sino refleja la luz. Y aquella mujer que se aparecía como pozo y estrella, sí que encuadraba con la que yo había descubierto en el Evangelio. Era quien daba el fruto de la alegría y de la vida, que era Jesús. Era la que resplandecía también proyectando la luz que es Jesús. Jesús había dicho en el Evangelio: yo soy la luz, y el que me sigue no anda en tinieblas. Ella reflejaba la luz que era Cristo, y se había envuelta en esa luz que es Cristo. Y me di cuenta de que todos aquellos que se acercaban a la Virgen quedaban como iluminados por Cristo, y empezaban a ser al estilo de Cristo, otros Cristos. Ya le comprendí, ya le comprendí. Y veía que esas personas que se unían a la Virgen, esas personas se quedaban al estilo de Cristo con una opción preferente por la justicia, con una opción preferente por la verdad, con una opción preferente por el bien. Eran justos, y por eso quitaban diferencia entre ricos y pobres, y eran justos. Y por eso también ellos tenían un corazón abierto dispuesto a hacer el bien, porque optaban por el bien. Buscaban la verdad y servían al bien, con los manos abiertos y con el corazón abierto. Esa María, descubierta en la revelación, en la leyenda, en la aparición de la Virgen de la Estrella, sí que encuadraba perfectamente con la visión, con el sentido, con la referencia que yo